Estamos listos para comenzar nuestro estudio del día de hoy, así es que bienvenidos quienes están presentes, nos vamos a poner en pie. Bienvenidos quienes están con nosotros desde sus hogares y vamos a orar para que el Señor en su misericordia nos bendiga con su palabra el día de hoy y abra nuestros ojos, nuestro entendimiento, nos permita ver lo que vamos a escuchar y esto provoque un amor todavía más grande por Él, ¿verdad? Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor, por tu obra en nuestras vidas. Te damos gracias por Jesús en nosotros. Te damos gracias, Señor, por tu sangre preciosa, por nuestra salvación. Te damos gracias por tu Espíritu Santo, por tu palabra. Señor, por abrirnos tu palabra, por mostrarnos tus caminos, por revelarnos tu naturaleza, por revelarnos más y más acerca de la persona del Verbo viviente a través de la palabra escrita. Gracias por el Espíritu Santo, quien nos guía a toda verdad, quien nos revela toda la estatura de Jesucristo, quien hace vivir la palabra en nuestros corazones, en nuestra mente, en nuestra voluntad. Señor, hoy oramos, Padre, en el precioso nombre de Jesús, dándote gracias por el privilegio que nos das de sentarnos una vez más a la mesa. Oramos, Señor, por ese pan que tienes dispuesto para nosotros hoy. Bendícelo, úngelo con tu Espíritu Santo, Señor. Y Padre, dale a cada quien su porción. Señor, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Señor, oramos, Señor Dios, que abras nuestros oídos a tu voz, a tu palabra. Que esto abra nuestro entendimiento, nuestros ojos y podamos ver con los ojos de la fe, Señor. Señor, estas cosas tan altas, tan maravillosas. Y oramos, Señor Dios, que el entendimiento y el conocimiento de todo esto aumente nuestra gratitud, aumente nuestro amor intenso, nuestro celo por tu nombre, por Jesús, Señor, y nos haga desear de una manera todavía más intensa ser nosotros un sacrificio vivo para ti, Señor. Bendito Dios, bendice pues tu palabra, bendícenos con ella, haz tu obra, haz tu voluntad en este día y a ti te damos toda la gloria en el nombre de Jesús. Amén. Gracias, Jesús. Te amamos, te alabamos, te bendecimos, te exaltamos, Señor. Gracias, gracias. Bendito Señor. Amén, amén. Podemos sentarnos y vamos a seguir estudiando. En estas ocasiones estamos estudiando a Jesús como el sacrificio perfecto. El sacrificio perfecto. Empezamos a introducir esto la semana pasada, aunque hemos hablado a lo largo de los años acerca de todo esto, y les expliqué una cosa. Hay dos maneras como clasificamos los sacrificios. Voy a poner aquí una balancita. Y por un lado tenemos los sacrificios de olor grato. Y por el otro lado tenemos los sacrificios de olor no grato o no de olor grato. Del lado de los sacrificios de olor grato, se recordarán que tenemos los holocaustos. Tenemos las ofrendas de paz, tenemos las oblaciones, que no son sacrificios de sangre, sino de pan. Hoy nos tocan esas y las de paz. Y del lado de los sacrificios de olor no grato, tenemos las ofrendas por el pecado y tenemos las ofrendas por la culpa o las ofensas. Y todos los sacrificios más o menos podemos clasificarlos en estos tres grandes sacrificios de sangre, pues las ofrendas por el pecado, los holocaustos y las ofrendas de paces. Tenemos diversidad de ofrendas por el pecado que se hacían para situaciones particulares. La próxima semana, Dios mediante, ese es el tema que toca. Pero tenemos otras, por ejemplo, la Pascua, que era una ofrenda de lo más completa. Yo la clasifico como una ofrenda de paz. Y sin embargo, la sangre del Cordero de la Pascua también era para expiar, ¿verdad? Así es que ahí tenemos la Pascua, que por supuesto que era una ofrenda por el pecado, era una ofrenda de paz, ese era un holocausto. Yo
para mí pesa más como ofrenda de paz, y hoy pues vamos a ver algunos de los detalles de por qué. Pero esas serían las tres grandes clasificaciones al final de cuentas, en donde encajan todos los sacrificios que se describen en la antigüedad. Holocausto, ofrendas de paz, que son los de olor grato. Oblación, pues que no es un sacrificio de sangre, pero es una ofrenda de olor grato. Y las de olor no grato, que eran las que existían exclusivamente para expiar o para cubrir la culpa o el pecado, ¿verdad?, de las personas. Entonces, la semana pasada vimos lo siguiente. El Señor Jesucristo no vino aquí a la tierra para convertirse en un holocausto o en una ofrenda de paz o en una oblación. Él ya lo era. Él lo único que vino a hacer es a perfeccionar su ofrenda, especialmente la de paces, porque Él tuvo que ser perfeccionado en obediencia. Vamos a repasar esas citas y la gente se asusta cuando lee esas cosas, ¿verdad? ¿Cómo puede alguien perfecto necesitar ser perfeccionado? Bueno, es muy fácil entenderlo cuando finalmente lo entendemos. Él jamás había sido expuesto al dolor como lo fue cuando vino a esta tierra. Así es que ahí hay una experiencia que él todavía no tenía, y con esa experiencia fue que completó él su propia experiencia personal y probó su obediencia perfecta, probó el hecho de ser un holocausto completamente rendido a la voluntad de su Padre, aún en medio de una circunstancia completamente nueva que él no había experimentado cuando todavía estaba en la gloria de su Padre y no había venido a este mundo, ¿verdad?, a ser expuesto a todo el pecado y toda la maldad y todo lo demás. Entonces Jesús ya era un holocausto, una ofrenda de paz, una oblación. Él ya era un sacrificio de olor grato al Señor. Cuando vino a la tierra, Él entonces se convirtió en una ofrenda por el pecado. ¿Lo ven? ¿Sí? Él no necesitaba ofrecer ofrendas por el pecado por sí mismo, porque Él es el Cordero de Dios y el sumo sacerdote, sin faltas, sin fallas, sin defectos, sin culpas, sin pecado. Él no necesita ese camino, pero Él abrió ese camino para nosotros. Entonces Jesús ya era un holocausto, ya era una ofrenda de paces, ya era una oblación, y Él vino a la tierra a convertirse en una ofrenda por el pecado. Nosotros, aquí estamos nosotros. Esta es la manera como Él se acercó a nosotros. Ahora nosotros tenemos que entrar por esa puerta, haciendo nuestra la ofrenda por el pecado que Jesucristo hizo, o en la que Jesús se convirtió para expiar los pecados de los hombres. Lo primero que necesitamos es perdón para nuestros pecados. Aún los sacerdotes del Antiguo Testamento, no importa cuán magnífico era su oficio y sus vestiduras, ellos necesitaban primero ofrecer por sus propios pecados y expiar su culpa, y entonces podían funcionar, trabajar para servir al resto del pueblo con sus ofrendas. Amén. Así es que todos nosotros necesitamos entrar por medio de la sangre de la ofrenda por el pecado. Y allí no se queda el poder de la sangre de Jesucristo en cuanto a su operación en nuestras vidas. Ahora el Señor quiere enseñarnos a crecer, a madurar y a convertirnos en un holocausto, en una ofrenda de paces, en una oblación. ¿Sí? Así es que al principio pues entendemos venir a la presencia del Señor trayendo nuestros sacrificios. Y le traemos nuestros sacrificios de alabanza, y le traemos ofrendas en sustancia cuando somos fieles en darle nuestras ofrendas, diezmos, esas cosas, aunque el diezmo se clasifica de otra manera. Pero ese es un lado, hay otro lado, y es el que nos lleva no a traerle al Señor ofrendas, sino a convertirnos en una ofrenda las 24 horas del día para el Señor, y a vivir como tales, ¿verdad? Eso era Jesús. Entonces repasemos algunos versículos que son clave aquí, y vayámonos en nuestra mente a la eternidad, allá atrás, la eternidad Kedem. Bueno, en Proverbios capítulo 8
Creo que ese es un buen momento, un buen lugar para comenzar. Proverbios capítulo 8, verso 22. Proverbios 8, 22. Jehová me poseía en el principio. Esa es la palabra Kedem, o la eternidad Kedem. Ya de antiguo, antes de sus obras. La palabra antiguo es la palabra Kedem. La palabra principio es otra. Es el principio de sus caminos. La palabra antiguo es Kedem. Y luego dice eternamente. Esa es la palabra Olam. Eternamente tuve el principado desde el principio, antes de la tierra. Antes de los abismos fui engendrada. Así es que aquí tenemos a la sabiduría, el Hijo de Dios, enseñándonos cómo Él estaba en el Padre siempre, siempre, siempre. Y en un momento dado, Dios echó a andar estas ruedas que se llaman eternidades, y usamos la palabra plural porque ya saben que hay 4 palabras que se traducen eternidad y tienen una particularidad cada una, ¿verdad? Pero Dios echó a andar su plan maestro. Dios reveló la voluntad que Él tenía y echó a andar su plan maestro. Y para llevar a cabo su voluntad y echar a andar su plan maestro, Dios necesitaba hacer visible, manifestar, sacar de sí mismo este lado de Dios que se llama el Hijo de Dios, el Verbo, Cristo. Amén. Así es que Dios manifestó a su Hijo, es lo primero que ocurrió. Dios engendró a su Hijo y entonces a través del Hijo Dios creó todas las cosas. Antes de empezar a crear todas las cosas, Dios tomó a su Hijo y lo edificó en la verdad, puso toda la verdad en su Hijo, habiendo sentado a su Hijo a su diestra. ¿Cómo sabemos eso? Pues definitivamente en español nunca lo vamos a saber, pero sí en hebreo. Está en Proverbios capítulo 8, verso 30. Aquí lo tradujeron de esta manera: con Él estaba yo ordenándolo todo. Sí, esa es. Y era su delicia de día en día. La Biblia King James dice: entonces yo estaba a su lado como uno que fue criado por Él. Así lo dice la King James, ¿sí? Entonces yo estaba a su lado como uno que fue criado por Él. Y todas esas palabras significan que Él estaba a su diestra y Él fue edificado en la verdad. O sea, fue instruido por el Padre. Amén. Entonces, el Hijo de Dios, bueno, si quieren, vámonos a Juan capítulo 8, verso 28. Y recuerdo que cuando estuvimos allí, nos detuvimos en ese versículo, pero refresquemos, es un versículo tremendo. Juan 8, 28. Juan 8, 28. Y ahorita creo que regresamos a Proverbios, quién sabe. Solo estamos recordando cómo fueron las cosas allá atrás para probar el hecho que Jesucristo ya era un holocausto, una ofrenda de paces, una oblación. Ok, Juan 8, verso 28. Les dijo pues Jesús: cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, entonces conoceréis que yo soy, y que nada hago por mí mismo, sino que según me enseñó el Padre, así hago. Ahora, el Padre no comenzó a enseñarle cuando Él vino a esta tierra y ya tenía suficiente edad para aprender. No, de ninguna manera. Es obvio que está hablando de Proverbios capítulo 8, verso 30. Cuando dice: entonces, una vez el Padre me engendró, me puso a su diestra y me crió. En otras palabras, me edificó en la verdad, me instruyó en la revelación de su voluntad, de su plan maestro. ¿Cuál es la diferencia entre voluntad y plan maestro? Voluntad es el qué. ¿Qué quiere Dios que ocurra? ¿Qué quiere Dios que se haga? Esa es la voluntad. La revelación de su voluntad es la revelación del qué.
Pero el plan maestro es la revelación de cómo, cuándo y dónde. Ok, esto es lo que quiero que se haga, ahora te voy a decir cómo. Te voy a decir dónde, cuándo. Entonces Dios le reveló todo esto a su Hijo, edificó, le reveló todo su plan al Hijo de Dios. Y como el Hijo de Dios tiene voluntad, porque tiene que tenerla, el Hijo de Dios hizo una elección voluntaria y dijo, yo sé que esta cita la conectan con su venida al mundo hace 2000 años, pero yo creo que también está conectada con lo que ocurrió aquí en Proverbios 8, cuando dice, el sacrificio y ofrenda no te agrada, has abierto mis oídos. ¿Sí? He aquí el hacer tu voluntad, me estoy comiendo algunas cosas. El hacer tu voluntad me ha agradado y tu ley está escrita en mi corazón. ¿Sí? Entonces, yo creo que se aplica también a lo que estamos viendo que pasó, que está narrado aquí en Proverbios capítulo 8. El Señor Jesucristo, cuando le fue revelado el plan maestro de Dios, la voluntad de Dios, Él dijo, eso quiero, eso voy a hacer. Me entrego por completo a esto, me entrego por completo a hacer tu voluntad. ¿Sí? Me entrego por completo a ser parte de tu plan maestro, o hacer el plan maestro, porque Él creó todas las cosas se perdieron. Bueno, pues Él también ya sabía que como parte del plan maestro Él iba a redimir todas las cosas. Entonces Él se entregó como un holocausto, una ofrenda del todo quemada, cuando dijo, el hacer tu voluntad me ha agradado y tu ley está escrita en mi corazón. Sí, bueno, tu ley está escrita en mi corazón es la oblación, en un momento la vemos, pero él allí se presentó como una ofrenda de olor grato en el altar de la voluntad del Padre. Y entonces nos vamos a Apocalipsis capítulo 13, verso 8. Nos interesa la segunda mitad del verso 8, ¿verdad? Ya saben cuál es este verso. Apocalipsis 13, verso 8. En donde habla, yéndonos a la mitad del versículo, habla del libro de la vida del Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. Así es que es obvio que hubo un sacrificio ahí atrás. Es obvio que hubo una ofrenda que se puso en un altar allá atrás en la eternidad, mucho antes de que Dios el Padre empezara a crear todas las cosas por medio de su Hijo, el Verbo, el Señor Jesucristo. Amén. Así es que hubo una ofrenda, Jesucristo fue la ofrenda. Entonces tiene que haber habido un sacerdote para inmolar la ofrenda. Por eso entendemos que Melquisedec es el Padre. El sacerdocio de Melquisedec es un sacerdocio en el ámbito del Padre. Por eso es eterno, no tiene principio, no tiene final, no tiene padre, no tiene madre, etcétera. Amén. Entonces, ¿cómo sabemos que aquí Jesús se puso como un holocausto, una ofrenda de paces, una oblación? Porque fue hasta que murió en la cruz del Calvario que Él se presentó a sí mismo como una ofrenda por el pecado. Eso lo prueba el libro de Hebreos, capítulo 9, versos 27 y 28. Hebreos 9, versos 27 y 28. Díganme si no es emocionante conocer estas cosas, entender estas cosas, ¿verdad? Gracias a Dios. Qué privilegiados somos. Hebreos 9, del 27 al 28. Dice, y de la manera que está establecido para que los hombres mueran una sola vez, y después de esto el juicio, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos. Y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Ahora, en Apocalipsis dice que fue inmolado desde antes de la fundación del mundo. Y aquí dice que Él fue ofrecido una sola vez. Si sumamos la de Apocalipsis son 2 veces. Entonces, ¿cómo conciliamos la cosa?
Porque la vez anterior fue como un holocausto, una ofrenda de paces, una oblación. En la cruz del Calvario, Él fue ofrecido como una ofrenda por el pecado. ¿Lo ven? Entonces, qué precioso es Jesús. Por eso Él, cuando llega a nuestros corazones, miren el poder que Él tiene, la voluntad, la naturaleza que Él tiene. Y el poder de su preciosa sangre para enseñarnos, no solo para salvarnos, para enseñarnos, para convertirnos a nosotros en sacrificios vivos. Personas rendidas a la voluntad de Dios, que aman al Señor, llenos de gratitud, llenos de gozo, llenos de alegría. Amén. Un sacrificio vivo de olor grato para el Señor. ¿Sí? Entonces creo que estamos claros con esto, ¿verdad? Estas son lecciones que repetimos una y otra vez, porque es tan importante entender estas cosas. Así es que Jesús, Él ya era un holocausto, una ofrenda de paces, una oblación. Él vino a esta tierra a convertirse en una ofrenda por el pecado. Nosotros entramos por la sangre de la ofrenda por el pecado y vamos de camino a convertirnos en sacrificios vivos, Dios mediante, si dejamos que el Señor vaya poseyendo el resto de nosotros, ¿verdad? Y quedándose con todo lo demás. Muy bien, entonces la semana pasada estudiamos el holocausto. Hoy vamos a ver la ofrenda de paces y la oblación. Y la otra semana vamos a ver las ofrendas por el pecado, o a Jesús como una ofrenda por el pecado. Entonces, hagamos, a ver, en el libro de Levítico, del capítulo 1 al capítulo 7, tenemos la descripción de todas estas ofrendas. Y primero se menciona el holocausto. Después se menciona la oblación, entonces ese es el orden que vamos a seguir nosotros. El holocausto está en los versículos que vimos la semana pasada, en Levítico capítulo 1, por supuesto, y luego lo vuelve a mencionar en el capítulo 6. La oblación está en Levítico capítulo 2, del 1 al 16, y luego vuelve a mencionar más detalles en el capítulo 6, del 14 al 23. Entonces, pues vámonos a Levítico, ¿verdad? Levítico. Y miren, sin entender estas cosas, leemos el libro de Levítico y es como un sacrificio el que estamos haciendo. Y ya no encuentro las horas de que se termine ese libro, porque, ¿sí? Y mucha gente, yo recuerdo una vez alguien con toda la sinceridad del caso me dijo, leí el libro de Levítico, sí, ¿y qué le dejó? Y me dijo, pues que Dios es santo. Pues por la santidad con la que se manipulaban las ofrendas y todo aquello. Yo dije, ajá, ¿y? Porque no sabemos conectar esto con Jesús. Creemos que hay un divorcio, o sea, Jesús divorció completamente toda la información anterior para establecer algo nuevo, y no es exactamente eso lo que hizo el Señor Jesucristo. Él agarró toda esa información y la hizo cobrar vida en su persona, y ahora nos la sirve a nosotros como una experiencia viva para que nosotros también podamos recorrer ese camino. Ok, entonces Levítico capítulo 2, verso 1, la oblación. Cuando alguna persona ofreciere oblación a Jehová, su ofrenda será flor de harina. Vamos a ir apuntando acá, harina, sobre la cual se echará aceite y pondrá sobre ella incienso. Hay otro ingrediente que vamos a ver más adelante. Y la traerá a los sacerdotes, hijos de Aarón, y de ello tomará el sacerdote su puño, lleno de la flor de harina y de aceite, con todo el incienso, y lo hará arder sobre el altar para memorial. Ahora, esto llama la atención. La palabra memorial no se repite muchas veces en la Biblia en conexión con ofrendas, en conexión con la oblación es como más se repite. Y memorial es recordar algo, recordatorio. Así es que dejemos eso ahorita y sigamos. Un recordatorio. Ofrenda encendida es de olor grato al Señor. La palabra grato creo que nunca se las he definido, pero significa algo que produce reposo, algo placentero.
La palabra grato significa habitar o morar o quedarse en paz en algún lugar, en algún estado. Y estas son de olor grato. Y pues efectivamente Dios nos convierte a nosotros en un santuario para su nombre, para su gloria. Pues Él quiere morar allí en paz, ¿verdad? Olor grato a Jehová. Y lo que resta de la ofrenda será de Aarón y de sus hijos. Es cosa santísima de las ofrendas que se queman para Jehová. Entonces, ya sabemos que llevaba 3 ingredientes. Hay un cuarto ingrediente que van a mencionar dentro de un rato. Pero llevaba harina, aceite e incienso. El harina habla, por supuesto, de la palabra de Dios. El aceite, por supuesto, habla del Espíritu Santo. El incienso nos habla de la fe. Y como estamos enfocados en Jesucristo, el Señor Jesucristo, ¿cómo no iba a hacer una oblación desde allá atrás? Él fue instruido por su Padre allá atrás. Así es que Él es la palabra de Dios. Él es el verbo viviente. Así es que Él es toda esa harina necesaria y suficiente para hacer una oblación o una ofrenda de olor grato al Señor. El harina representa la palabra. Y cuando Dios nos convierte a nosotros en una oblación viviente, es porque ya tenemos suficiente palabra con la cual hablarle a Dios, palabra que estamos practicando, palabra con la cual estamos conduciendo nuestra vida, palabra que está viva en nosotros, que ha formado parte de nuestra vida. Es esa palabra viva en nosotros la que nos va convirtiendo a nosotros en una oblación, en esta ofrenda de olor grato al Señor. Jesucristo es el presidente, es la cabeza de esto, porque Él es la palabra viviente. Entonces ahí está la harina. ¿Sí? ¿Está claro? Ok, luego está el aceite. Viene el Señor y nos bautiza con Espíritu Santo. Pero en el Evangelio de Juan, ¿se acuerdan que les voy a dar la cita porque en la traducción sale un poco diferente? Juan 3:34. Juan 3, verso 34. Juan 3:34. Dice, porque el que Dios envió, las palabras de Dios habla, pues Dios no da el Espíritu por medida. Ahora, interesantemente, aquí está hablando de aquel a quien Dios envió. Entonces, por el contexto sabemos que está hablando de Jesús. ¿Se acuerdan que la Biblia habla de una medida del don de fe que nos es dada a nosotros? Entonces a nosotros sí nos da el Espíritu con medida. Y hay muchos cristianos que por no entender esto creen equivocadamente que ahora nosotros somos los que tenemos el Espíritu sin medida. Ahora dígame usted, ¿a qué horas va a caber la totalidad de Dios dentro de nosotros? Y por eso seguramente los traductores de la Biblia King James tuvieron el cuidado de añadir lo siguiente. En la King James dice, porque Dios no da el Espíritu con medida a Él. Porque Dios da, espéreme. God giveth not the Spirit by measure unto him. Dice, Dios no da el Espíritu con medida. Aquí agregaron otra cosa. A Él dice, pero a Él Dios sí le da el Espíritu sin medida. Nosotros lo tenemos con medida. ¿Está claro? Ya los estoy enredando acá sin querer. Jesús tiene el Espíritu sin medida. Así es que ahí está el aceite que lo califica para una oblación. Y el Señor nos da a cada uno una medida de fe, a cada uno nos da su Espíritu Santo como Él quiere, repartiéndolo como Él quiere, y eso hace que ya tengamos el siguiente ingrediente para convertirnos en una oblación, ¿verdad? El Espíritu Santo. Pero luego está el incienso. El incienso representa la fe. Me refiero al franquincienso, o sea, el ingrediente aislado, que se llama incienso o franquincienso, representa la fe. Eso lo sabemos cuando conectamos el fruto del Espíritu con el jardín del corazón de la esposa en Cantar de los Cantares. El incienso representa la fe y el Señor Jesucristo. Miren lo que dice Gálatas 2:20. Esa es una cita que muchos no sabemos de memoria.
Gálatas capítulo 2, verso 20. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. No fe en el Hijo de Dios, no, la fe del Hijo de Dios. Él tiene suficiente fe para repartir y yo tengo la fe de Cristo desde el día que Cristo llegó a mi corazón. Así es que no tengo que enredarme ni preocuparme. Hay personas que dicen, pero yo no tengo suficiente fe. Si tiene a Jesús, sí la tiene. Es la fe de Jesús. Ni siquiera eso vino de nosotros, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Déjenme revisarles una cita acá y ahorita les digo. Sí, miren Primera de Juan 4:9. Primera de Juan 4:9. Acabamos de leer en Gálatas que dice, lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. O sea, vivimos por Él, vivimos por Cristo, vivimos por sus atributos, por su poder, por su amor. En Primera de Juan, capítulo 4, verso 9, leemos: en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él, por medio de Él, a través de Él. Si no, no necesitaríamos a Jesús. Entonces, en Jesús está todo el incienso que se necesita para hacer una oblación. Y a través de Jesús tenemos toda la fe que se necesita para tener este tercer ingrediente para hacer nosotros una oblación, ¿verdad? Ahora regresemos a Levítico, donde estábamos. Levítico, estábamos en el capítulo 2. Capítulo 2. Y nos toca el verso 4. Así es que ya tenemos la harina, ya tenemos el aceite, ya tenemos el incienso. Y en el verso 4 dice, oigan, la harina, el aceite y el incienso, algo había que hacer con esto para ofrecérselo al Señor. Entonces nos dice, cuando ofrecierais ofrenda cocida en horno, pongamos acá A, cocida en horno. Será de tortas de flor de harina sin levadura, amasadas con aceite, y hojaldres sin levadura, untadas con aceite. Aquí hay una lección linda entre paréntesis, porque una cosa es amasar con aceite, otra cosa es untar con aceite. Una cosa es el Espíritu Santo adentro, otra cosa es el Espíritu Santo sobre. ¿Lo ven? Ok. Verso 5. Mas si ofrecieres ofrenda de sartén, será de flor de harina sin levadura, amasada con aceite, la cual partirás en piezas y echarás sobre ella aceite. Es ofrenda. Otra vez tenemos el aceite adentro y tenemos el aceite sobre. Si ofrecierais ofrenda cocida en cazuela, se hará de flor de harina con aceite. Y traerás a Jehová la ofrenda que será de estas cosas y la presentarás al sacerdote, el cual la llevará al altar. Y tomará el sacerdote de aquella ofrenda lo que sea para su memorial y lo hará arder sobre el altar, ofrenda encendida de olor grato a Jehová. Y lo que resta de la ofrenda será de Aarón y de sus hijos. Una parte la ponían en el altar, la otra parte la comían los sacerdotes. Así es que estas ofrendas también tienen que ver con esa comunión que a través de Jesucristo tenemos nosotros con el Padre. Lo que resta de la ofrenda será de Aarón y de sus hijos, es cosa santísima de las ofrendas que se queman para Jehová. Ninguna ofrenda que ofreciereis a Jehová será con levadura. Así es que no podía haber levadura, porque la levadura, representa dos cosas: falta de sinceridad, falta de verdad. ¿Se acuerdan que la Biblia dice que nos limpiemos de la vieja levadura, verdad?
Y aquí no queremos eso, porque la oblación tiene que ver con la palabra de Dios viva en nosotros. Entonces no puede haber levadura de falta de sinceridad. Ahora, la levadura también, en el sentido positivo, también habla del poder de resurrección, porque la levadura levanta la masa. Y aquí no hay levadura, porque aquí no estamos hablando de Cristo resucitado, estamos hablando de Cristo rendido a la voluntad del Padre para convertirse en una ofrenda por el pecado. Amén. Bueno, no puede haber levadura, porque de ninguna cosa leuda ni de ninguna miel se ha de quemar ofrenda para Jehová. Tampoco puede tener miel. ¿De qué nos habla la miel? Miren, a Dios no le vamos a impresionar con nuestras palabras redundantes y rimbombantes y palabras dulces cuando nuestra realidad es otra. Así es que ahórrese su miel, porque a Dios no lo vamos a impresionar hablándole bonito cuando el resto del día estamos hablando feo y actuando feo, contrarios al Señor. Así es que nada de miel. Amén. Ok. Como ofrenda de primicias las ofrecerás a Jehová. Pues la levadura, la miel también eran primicias, eran parte del producto que se ofrecía, pero no como una oblación en olor grato. Y aquí está el otro ingrediente que se necesitaba, la sal. La sal tiene que ver con ese pacto de lealtad que hay por medio de Jesucristo entre Dios y nosotros. Ese pacto de lealtad. Jesús estaba lleno de sal, porque vaya si no había un pacto de lealtad entre Jesús y su Padre, ¿verdad? Amén. Esa obediencia perfecta. Y ese es el pacto que el Señor quiere. Es con ese pacto que Él viene a nosotros, pero Él quiere formar esta sal en nosotros. Por eso en el Nuevo Testamento Jesús dijo, todo sacrificio será salado con sal. No sé si se acuerdan, está en Marcos. Así es que tiene que estar allí la sal, esa lealtad al Señor Jesucristo. Entonces, venían y combinaban la harina, el aceite, el incienso y la sal. Y ahora estos ingredientes tenían que ser pasados por fuego. Eso es lo que vino a perfeccionar Jesús cuando vino a la tierra. Cuando Él estaba en la gloria de su Padre, ahí no había tal cosa como el fuego de las pruebas. Esa es una de las grandes razones también por las que dentro del plan de Dios, su Hijo tenía que venir a este mundo, hecho hombre, a padecer, porque Él necesitaba perfeccionar su obediencia al Padre. Alguien dirá, eso no lo creo. Bueno, será porque no ha leído su Biblia. Vámonos al libro de Hebreos. Y cuando leemos estas cosas, me oyen siempre decir, mire, la Biblia lo dice, así es que alguna explicación tiene que haber, ¿o no? Ok, entonces vámonos a Hebreos, a ver, A ver. Hebreos capítulo 5, del verso 7 al 10. Hebreos 5, del 7 al 10. Él ya era una oblación, porque ya estaba, él era la perfección de lo que representa la harina, el aceite, el incienso y la sal. Nada más vino aquí a este mundo a ser cocinado. Por eso una y otra vez se encuentran, aún en el Antiguo Testamento, expresiones como toda palabra de Dios es probada, dice, refinada. La palabra refinada aparece muchas veces. En otras palabras, tiene que ser probada, pasada por fuego, pasada por el fuego de las pruebas. Y ustedes y yo, ¿cómo vamos a ver cómo vamos a saber cuánta palabra, cuánto espíritu, cuánta fe y cuánta lealtad tenemos si en todo nos va bonito y si no hay problemas de ningún tipo? Pero cuando estamos pasando por un horno o por un sartén o por una cazuela, entonces ¿saben qué ocurre? No solo descubrimos cuánto por la gracia de Dios tenemos de palabra, espíritu, fe y pacto de lealtad. Estas cosas empiezan a combinarse entre sí, a hacerse
una sola. Y ahora tenemos un pan. Por eso después que pasamos por experiencias complicadas, miren, experimentamos el deleite de Dios, porque ese pan es para que Él se lo coma de primero y Él se deleite en su obra maravillosa en nuestra vida y en las elecciones que hicimos bien hechas, ¿verdad? De no salir corriendo, sino de dejarnos cocinar. Pero ahora tenemos un pan que servirle a los demás también. Por eso, si solo le transmitimos teorías a la gente, pues un poquito de harina, con un poquito de aceite, con un poquito de sal, con un poquito de incienso, yo creo que hasta van a sentir chiclosa la boca. Pero cuando hemos tenido una experiencia y les compartimos de nuestra experiencia, entonces ahí hay un pan que pueden comer, que pueden digerir y que les va a ser de provecho. ¿Lo ven? Amén. Entonces mire qué sabio es Dios, porque estas ofrendas podían ser horneadas. Cuando esto lo aprendí yo estudiando hace años el libro de la preciosa gema en el tabernáculo de la hermana Hicks. Fue el primerísimo libro que tuve en mis manos de ella. Esto debe haber sido como en el año de 1982 más o menos. Y cuando estamos pasando por un horno, en el horno no se ve el fuego y tampoco se ve el proceso por el que está pasando la harina, el aceite, el incienso y la sal. Y a veces estamos siendo horneados. Nadie ve, nadie sabe lo que nos está pasando. El fuego no se ve, entonces la gente no sabe, no ven que estamos pasando por una situación difícil y tampoco ven el proceso que se está llevando a cabo. Pero cuando abren el horno, ¡ta-ta!, ahí está el pan. Amén. Ahora, a veces Dios nos pone en el sartén. En un sartén, el sartén es abierto. El fuego sí se ve y el proceso también se ve. Y a veces Dios nos pone en el sartén. A veces todo el mundo sabe que estamos pasando por una situación difícil y todo el mundo ve el proceso por el que estamos atravesando. Pero no nos desesperemos. Vamos camino a ser un pan. Amén. A veces Dios nos cocina en la cazuela. En el caso de una cazuela, el fuego sí se ve, pero no se ve el proceso porque está tapada. Entonces todo el mundo, ay, pobrecito, lo que le está pasando, qué pena. Pero realmente no ven lo que eso está produciendo. Claro, no ven el dolor, no ven el proceso, pero tampoco ven la belleza de lo que se está formando allí hasta que destapan la tapadera y ¡ta-ta!, un pan. Amén. Así es que ven qué perfecto es Dios. ¿Por qué hace Dios esto? Porque está buscando convertirnos en una oblación, una ofrenda de olor grato para el Señor. Y Jesús, ya no les di la cita, ¿verdad? Hebreos capítulo 5, verso 7. Hebreos 5, verso 7. Y estas citas, pues, para quienes no estamos familiarizados con todo esto, hay gente que nos oye hablar estas cosas y creen que estamos enloquecidos. Y yo solo me rasco la cabeza y digo, yo creo que más loco es alguien que tiene una Biblia y no la lee que alguien que tiene una y sí la entiende. Ok, Hebreos 5, 7. Y Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte. Ahí está el proceso de cocción, ¿verdad? Fue oído a causa de su temor reverente y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Amén. Así es que aquí tienen, Jesucristo es esta ofrenda de olor grato, esta oblación. Como les digo, él no empezó a recoger su harina, su aceite, su incienso y su sal cuando vino a este mundo. Él ya vino completo, perfecto en cuanto a palabra, espíritu, fe, lealtad, pacto de lealtad. Pero pues nada más le faltaba el fuego, ¿verdad? Bueno, aquí vino a ser perfeccionado y a ser completado de ese lado.
Así es que ahí tenemos a Jesús como una oblación. Él no aprendió a hacer una aquí abajo, él ya era una, nada más que aquí terminó su proceso de cocción, ¿verdad? Amén. Pero ahora entendemos pues por qué Dios nos hace pasar por las cosas por las que nos hace pasar y cuán necesarias son. Y ¿saben qué? Si el hombre tiene suficiente sentido común, cuánto más el Señor. Una vez vemos que el pan ya se coció, no vamos a dejar prendido el horno, ¿verdad? O la hornilla. Y una vez Dios ve que el pan ya se coció, adivinen qué ocurre con ese problema que nos provocó tanto dolor y tanta aflicción. De repente cesa, desaparece y ya no hay más. Y lo único que hizo ese problema fue convertirnos en un pan de olor grato para el Señor. Amén. Bueno, gracias a Dios. Esa es la oblación. Ok, creo que podemos pasar a la siguiente, la ofrenda de paces. Así es que ya tenemos, número 1, holocausto. Número 2, oblación. Y número 3, ofrendas de paz. Ahora, ¿saben que antes de pasar a la ofrenda de paz, démosle un aplauso de alabanza al Señor por la oblación? Gracias, Señor. Amén, 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 amén. Miren, no existe ser humano salvo, cristiano, creyente, sincero, que no tenga que pasar por situaciones. Unos de una manera, otros de otra, unos en algún momento, otros en algún otro momento. Pero, o sea, es necesario si vamos a llegar a algún lado. Amén. A veces son injustas, a veces son justificadas, a veces son involuntarias, a veces son voluntarias, a veces es culpa nuestra, a veces no es culpa de nadie, a veces es culpa del otro. El hecho es que es Dios velando porque nosotros nos convirtamos en un pan. Amén. Bueno, qué bueno es Dios, ¿verdad? Sí, así es que no nos hagamos bolas pensando quién tuvo la culpa, quién no tuvo la culpa, que por qué pasó, que por qué no pasó. No. Levantemos los ojos, amén, y digamos: Señor, gracias, gracias por lo que estás haciendo en mi vida, amén, y por la situación que elegiste utilizar para ayudarme a mí, para ayudarnos a nosotros, amén. Y en serio, una vez Dios consigue lo que quiere con nosotros, la situación termina, ¿sí? Bueno, entonces, ofrendas de paz. Vámonos ahora, pues tenemos que regresar a Levítico, ¿verdad? Levítico, están en Levítico, capítulo 3. Ay, me comí una cita de la oblación. Nunca hicimos Levítico 6 del 14 al 23. Pero anótenlo y ustedes lo leen en casa. Sí, Levítico 6 del 14 al 23. Esa era oblación. Bueno, en fin. Pero ahora nos pasamos a ofrenda de paz. Levítico 3 del 1 al 17. Y Levítico 7 del 11 al 38. Me quedé pensando, la próxima vez que pasemos por algún tipo de fuego, de pruebas, solo pensemos que Dios nos está convirtiendo en un baguette. Muy bien. Para deleite suyo. Amén. Y para bien de muchos. Porque de veras, esta clase de testimonios vivientes pueden alimentar y bendecir a tanta gente a nuestro alrededor, ¿verdad? Amén, amén. Ok, entonces estamos en Levítico 3 del 1 al 17. Levítico 3 del 1 al 17. Pues es todo el capítulo 3, ¿verdad? Muy bien, les leo. Si su ofrenda fuere sacrificio de paz, si hubiere de ofrecerla de ganado vacuno, sea macho o hembra, sin defecto lo ofrecerá delante de Jehová. Esta era ofrenda de sangre, ¿verdad? ¿Se acuerdan que la oblación no es de sangre? Holocaustos y paces, esa sí es de sangre. Ok, entonces tenía que ser ganado vacuno, sin defecto. Allí, gracias. ¿Quién más que Jesucristo para calificar en esto de sin defecto? Pero ¿saben qué? Cuando llega la sangre de Cristo a nuestra vida a cubrir nuestros defectos, entonces Él nos hace calificar como una ofrenda de paz también.
la ofrecerá delante de Jehová. Pondrá su mano sobre la cabeza de su ofrenda y la degollará a la puerta del tabernáculo de reunión. Y los sacerdotes, hijos de Aarón, rociarán su sangre sobre el altar alrededor. Luego ofrecerá del sacrificio de paz como ofrenda encendida a Jehová. Miren, aquí, ¿se acuerdan que en el holocausto dividían en piezas todo el animal? La parte relevante era la cabeza, entonces era como ponían la cabeza y después ponían todo el resto de las piezas y todo el animal se quemaba en el altar. En las ofrendas de paces era la grosura. Entonces vean, la que se le ofrecía al Señor. Lo demás, pues había una parte que se la ofrecían al Señor y otra parte se la comían los sacerdotes. Porque igual, a través de estas ofrendas podemos ver cómo, de una manera tan gráfica, cómo por medio de Jesucristo, nuestra oblación y nuestra ofrenda de paz, podemos nosotros tener comunión con el Padre, ¿sí? Como unión. Él come con gratitud y agrado del sacrificio que hizo su Hijo, y nosotros comemos del sacrificio que hizo su Hijo. Comemos de la misma mesa. Bueno, verso 3. Luego ofrecerá del sacrificio de paz como ofrenda encendida a Jehová la grosura que cubre los intestinos y toda la grosura que está sobre las entrañas y los 2 riñones y la grosura que está sobre ellos y sobre los ijares. Estos son como los lomos del animalito. Y con los riñones quitará la grosura de los intestinos que está sobre el hígado. Y los hijos de Aarón harán arder esto en el altar sobre el holocausto que estará sobre la leña que habrá encima del fuego. Es ofrenda de olor grato para Jehová. Ellos tenían prohibido comerse la grosura. Esta tenían que ofrecérsela a Dios. Y la grasa es la parte que arde con más intensidad y con más facilidad. Y habla de nuestro celo. ¿Qué es celo? Un grado más intenso de amor. Un grado más intenso de amor. Entonces, lo único que quemaban para Dios aquí, o la parte vital que quemaban para Dios, era la grosura y los riñones. Eso lo tocamos también la semana pasada. La grosura, pues, ese amor intenso, ese celo con el que estamos haciendo la entrega, y los riñones hablan de limpieza. Son los órganos que Dios dejó para limpieza del cuerpo. Así es que la pureza y el amor intenso con el que nosotros estamos viniendo a Dios a decirle: Señor, toma lo que quieras, aquí está, ¿verdad? Amén. En esto podemos ver pues a Jesucristo como siendo perfectamente puro y limpio, tuvo este celo, este amor ardiente por su Padre. El celo Jesús lo manifestó de muchas maneras, pero en 3 ocasiones lo manifestó de una manera bastante fuerte, cuando al inicio de su ministerio entró al templo y limpió el templo, sacó a los cambistas, los animales y todo el mercado en el que habían convertido el templo. Y luego al final de su ministerio, aparentemente lo hizo 2 veces con un día de diferencia una de la otra, también entró al templo y sus discípulos se acordaron que estaba escrito: el celo de tu casa me consume. ¿Se acuerdan? Amén. Ok, Dios quiere ese mismo celo de parte nuestra también. Ahora no es algo que nosotros vamos a crear, vamos a fabricar, es algo que crece, es algo que se forma. Amén. Bueno, y en estos dorados tiempos es cuando más necesitamos que haya suficiente celo de Dios en nosotros. No para estarnos peleando con nadie, pero para dar testimonio, por supuesto que sí, a otros, y para mantenernos nosotros firmes. Y si oímos a la gente blasfemar, que ahora es cada vez más común y con cada vez menos temor y reverencia, aquí adentro afirmarnos y decir: Señor, pero aquí estoy yo levantando tu nombre, bendiciendo tu nombre. Y si hay la oportunidad, sí, dígale un par de cosas a esa gente, dejando brillar su luz, ¿verdad? Ok, verso 6. Mas si de ovejas fuere su ofrenda para sacrificio de paz a Jehová, sea macho o hembra, la ofrecerá sin defecto. Si ofreciere cordero por su ofrenda, lo ofrecerá delante de Jehová. Pondrá su mano sobre la cabeza de su ofrenda y después la degollará delante del tabernáculo de reunión, y los hijos de Aarón rociarán su sangre sobre el altar alrededor. Y del sacrificio de paz ofrecerá por ofrenda encendida a Jehová la grosura, la cola entera,
estaba leyendo que esto se refiere también a la grosura o a la grasa que hay alrededor de la cola. Ahora, la palabra cola, interesantemente en hebreo, significa fuerza, ¿sí? Sigue hablando de la fuerza del amor intenso o del celo, la cual quitará a raíz del espinazo la grosura que cubre todos los intestinos y toda la que está sobre las entrañas. Asimismo, los 2 riñones y la grosura que está sobre ellos y la que está sobre los ijares. Y con los riñones quitará la grosura de sobre el hígado, y el sacerdote hará arder todo esto sobre el altar. Vianda es de ofrenda encendida para Jehová. Así es que era un trabajo tremendo. Yo no sé, algunos de ustedes a lo mejor tengan experiencia manipulando animalitos, no sé, pues la gente que los consume sabe manipularlos bien, y los sacerdotes al final tenían que convertirse en expertos, ¿verdad? Pero yo veo una cosa bastante trabajosa, como que había que rebuscar por todos lados, y es así como Dios espera que seamos nosotros, ¿verdad? Que le demos a Dios la totalidad de nosotros mismos y rebusquemos por todos lados, ¿verdad? Pero igual, aquí tenemos a Jesús. Cuando Jesús vino a este mundo, Él ya era una ofrenda del todo quemada o un holocausto, porque estaba completamente rendido a la voluntad del Padre. Jesús ya era una oblación, porque ¿quién más que Él para tener el Espíritu sin medida? ¿Quién más que Él Él era la palabra viviente, la sal del pacto de lealtad y la fe? Amén. Y Él ya era una ofrenda de paces. Él fue en paz a la cruz. En Getsemaní estaba peleando una batalla por su cuerpo físico, porque su cuerpo físico se estaba quedando sin energía. Y sin embargo, recuerden, nada ni nadie le podía quitar la vida. Él clamó al Padre y le dijo: Padre, si quieres que llegue hasta acá, pues tú sabrás, ¿verdad? Pero no se haga, mi voluntad es hacer la tuya, y se supone que tu voluntad es que yo llegue hasta la cruz, ¿verdad? Pero si tú cambias de parecer, santificado sea tu nombre. Pero tenemos la paz, el gozo, ya lo hemos visto, la gratitud con la que Jesucristo llegó a la cruz, sabiendo que iba a enfrentar semejante tormento físico, sufrimiento, ¿verdad? Pero Él ya era una ofrenda de paces al Señor. Si Él no lo hubiera sido, si Él hubiera estado, como dicen algunos, llenos de temor y de ansiedad porque, ay, me espera la cruz, entonces, ¿con qué solvencia moral y espiritual viene y le dice a sus discípulos: mi paz os dejo, la paz os doy? No como el mundo la da. No se turben sus corazones. Creen en Dios, crean en mí también. ¿Sí? Entonces, si Él no estaba lleno de paz, ¿para qué les está diciendo que les deja su paz? Entonces, tenemos que saber razonar las cosas, ¿verdad? Bueno, en fin, así es que aquí dan la instrucción de si ofrecían de ganado vacuno, de un cordero, de una cabra. Entonces creo que podemos saltarnos el resto e irnos a Levítico 7, verso 11. Levítico 7, verso 11. Porque habían más cosas que se hacían con la ofrenda de paces. Dice: y esta es la ley del sacrificio de paz que se ofrecerá a Jehová, si se ofreciere en acción de gracias. Ven, eran ofrendas de gratitud. Cuando somos agradecidos, somos un sacrificio de paz. Amén. Si se ofreciere en acción de gracias, ofrecerá por sacrificio de acción de gracias tortas sin levadura, amasadas con aceite, y hojaldres sin levadura, untadas con aceite. Miren qué interesante, en combinación con la oblación. O sea, tenía que combinar las dos cosas: el sacrificio de paz, que era una ofrenda de sangre, y una oblación, ¿verdad? Que era una ofrenda de pan. Hojaldres sin levadura, untadas con aceite, y flor de harina frita en tortas amasadas con aceite. Ahora, verso 13 dice: con tortas de pan leudo presentará su ofrenda en el sacrificio de acciones de gracias de paz. Qué interesante, porque aquí tenía que añadirle pan con levadura. Ahora, nuevamente, aquí no está hablando del sentido negativo de la levadura, sino del sentido positivo. Palabra que se ha incrementado su volumen porque le añadieron levadura. Y eso es lo que hace el poder de resurrección de Dios, que nos es dado por medio del Espíritu Santo. Así es que aquí sumaban el poder de resurrección de Dios al cuadro.
Y verso 14, y de toda la ofrenda presentará una parte por ofrenda elevada a Jehová, y será del sacerdote que rociare la sangre de los sacrificios de paz. Y la carne del sacrificio de paz en acción de gracias se comerá en el día que fuere ofrecida. No dejarán nada para otro día. O sea, si hoy venimos al Señor y tuvimos una experiencia maravillosa e hicimos una entrega de nosotros mismos al Señor, eso es para hoy. Mañana es un nuevo día. Mañana tenemos que hacer una nueva. Amén. Y la carne, verso 15, y la carne del sacrificio de paz en acción de gracias se comerá en el día que fuere ofrecida, no dejarán de ella nada para otro día. Mas si el sacrificio de su ofrenda fuere voto o voluntario, será comido en el día que ofreciere su sacrificio, y lo que de él quedare lo comerán al día siguiente. Y lo que quedare de la carne del sacrificio hasta el tercer día será quemado en el fuego. Si era voluntaria o era un voto, esa duraba un poquito más. ¿Ven por qué yo digo que la Pascua era una ofrenda de paces? Porque ellos tenían que comerse una parte del animal, tenían que acompañarlo con panes sin levadura y no podían dejar nada del cordero para el día siguiente. ¿Ok? Bueno, verso 18. Si se comiere de la carne del sacrificio de paz al tercer día, el que lo ofreciere no será acepto, ni le será contado. Abominación será, y la persona que de él comiere llevará su pecado. Así es que no cabalguemos nosotros sobre el recuerdo de alguna experiencia maravillosa que tuvimos hace quién sabe cuánto tiempo con Dios. Eso fue para ese momento. Hoy tenemos que buscar tener una experiencia con Dios, ¿sí? Y a veces son experiencias, las experiencias nuevas nos parecen no tan grandiosas como las anteriores. Bueno, ¿y qué? ¿Quién dijo qué tamaño tenían que tener? ¿Verdad? A veces no vamos a sentir gran cosa. Pues no busque sentir nada, solo venga al Señor y póngase en el altar. Amén. Ok, verso 19. Y la carne que tocare alguna cosa inmunda no se comerá, al fuego será quemada. Toda persona limpia podrá comer la carne, pero la persona que comiere la carne del sacrificio de paz, el cual es de Jehová, estando inmunda, aquella persona será cortada de entre su pueblo. Así es que ven cómo había una parte del sacrificio de paz que se comía la persona. Vámonos al verso 29. En los versículos anteriores advierte la grosura, esa no se la come nadie, esa es para Dios. Esa es para Dios. Pero en el verso 29 dice, habla a los hijos de Israel y diles, el que ofreciere sacrificio de paz a Jehová traerá su ofrenda del sacrificio de paz ante Jehová. Sus manos traerán las ofrendas que se han de quemar ante Jehová. Traerá la grosura con el pecho para que sea mecido como sacrificio mecido delante de Jehová. Y la grosura la hará arder el sacerdote en el altar, más el pecho será de Aarón y sus hijos. Ellos se comían el pecho. El pecho habla de afectos, pues es la región del corazón, ¿verdad? Habla de afectos, de amor. Y daréis al sacerdote para ser elevada en ofrenda la espaldilla derecha de vuestros sacrificios de paz. La espalda nos habla de la capacidad para llevar carga o de fuerza. El que de los hijos de Aarón ofreciere la sangre de los sacrificios de paz y la grosura recibirá la espaldilla derecha como porción suya. En otras palabras, si nosotros venimos al Señor con gratitud, una gratitud llena de amor intenso o celo y pura, pues lo más pura que nuestra humanidad nos lo permita, sincera, entonces ¿qué nos ganamos? Comer la espaldilla derecha de la ofrenda de paces. En otras palabras, absorber, asimilar la fuerza que Jesús quiere darnos para llevar cualquier carga por pesada que sea. Con su espaldilla derecha podemos sobrellevar cualquier carga. Pero todo lo que Dios está esperando de nosotros es traerle la grosura de nuestro amor intenso, de nuestro celo y los riñones, ¿verdad? La limpieza, la sinceridad con la que debemos acercarnos a Él. Así es que verso 35, esta es la porción de Aarón y la porción de sus hijos de las ofrendas encendidas a Jehová, desde el día que Él los consagró para ser sacerdotes de Jehová,
la cual mandó Jehová que les diesen desde el día que él los ungió de entre los hijos de Israel como estatuto perpetuo en sus generaciones. Y luego resume, estas son las leyes del holocausto, ofrendas de paces, oblaciones, etc. Y ahí tenemos a Jesús, pues. Jesús, él no cargó la cruz hasta llegar al Gólgota, no porque no pudiera. Él de repente tropezó bajo el peso del madero y alguien más tuvo la idea de involucrar a Simón de Cirene y a decirle, oye, llévale tú la cruz. Pero les aseguro, si no hubiera habido Simón de Cirene, que la espaldilla derecha estaba allí presente para llevar cualquier clase de carga. Si ya estaba llevando la carga de nuestros pecados, ¿cómo no iba a llevar un palo, verdad? Ahora, entiendo la parte humana, la parte física, la entiendo. Pero por el otro lado, yo creo que más la razón por la que Simón de Cirene llevó la cruz, ese último trecho, es porque Jesús hasta en eso nos estaba dejando una lección tremenda. En otras palabras, Él permite que otras personas nos echen una mano para librarnos a nosotros de decir, yo lo hice solito. Miren qué sabio es el Señor. Miren qué sabio es. Y a veces nosotros en nuestro orgullo decimos, no, déjenme con mi dolor, déjenme con mi quebranto, déjenme con mi problema. Y de repente la gente, movida por Dios y movida por amor, se involucra, solucionan algo y da risa, porque hay gente que en vez de dar las gracias se enoja porque ellos lo solucionaron y no uno. Es obvio que Dios andaba detrás de nuestro orgullo, ¿verdad? Y hasta para esas cosas opera nuestro orgullo de una forma increíble. Amén. Pero ahí tenemos, pues, o sea, en todas estas ofrendas tenemos un cuadro de lo que Jesús es, era, siempre ha sido, hizo, un cuadro perfecto, cumplido en la persona de Jesús. Cuando estudiamos cómo ungían a los sacerdotes, el camino es precisamente de abajo para arriba. Primero las ofrendas por el pecado, luego los holocaustos, y luego venían y mecían y elevaban, ¿se acuerdan? Los panes y la espaldilla y el pecho del animalito. Y de esa manera quedaban totalmente consagrados. Así es que pues la sangre de Jesucristo nos santifica, perdonando nuestros pecados. Pero yo quiero ser totalmente consagrado. Quiero ser un sacerdote según el orden de Melquisedec. Amén. Entonces, pues quiero que su sangre vaya operando todas estas otras cosas en mí hasta llegar yo a hacer un holocausto, una oblación, una ofrenda de paces para el Señor, ¿verdad? Por medio de Jesucristo. Pero ven qué maravilloso es Jesús, que no importa, qué ángulo estudiemos, siempre va a haber otro ángulo más para poder entender todo lo que Jesús es, hace, fue, hizo, sigue siendo y sigue haciendo, ¿verdad? Amén. Entonces, bueno, hasta aquí llegamos con la ofrenda de paces y no se pierdan el próximo capítulo porque va a ser la ofrenda por el pecado. Démosle gracias al Señor Jesucristo. Gracias, Señor Jesús. Y gracias a Dios. Miren qué perfectas hace Dios todas las cosas. Los invito a que nos pongamos en pie y oremos y bendigamos al Señor. En primer lugar, dándole gracias por Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Y luego pidiéndole, Señor, eso lo quiero para mí también. Sí, yo quiero ser así también. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por Jesús. Padre, qué perfectos son tus caminos, tu plan maestro, tu voluntad. Señor, qué perfecto Salvador tenemos, qué perfecto Creador, qué perfecto Esposo celestial, qué perfecto Sumo Sacerdote a la diestra tuya tenemos en Jesucristo. Qué perfecta obra la que Jesús ha hecho, qué perfecta salvación la que Jesús ha comprado para nosotros y qué perfecta y completa es la operación de la sangre de Jesucristo en nosotros, no solamente para salvarnos y limpiarnos de pecados, sino para santificarnos y llenarnos de paz y de gratitud y convertirnos en un pan, no solo para deleitar a Dios, sino para que otros tomen y coman de la obra maravillosa que Dios hace en nuestras vidas. Señor, en el grado que sea posible, así como fue Jesús, así quiero ser yo, Señor. Así es que
Jesús, teniéndote en mi corazón, llevándote dentro, sé que sí se puede. Sigue haciendo tu obra en todos nosotros, Señor. Sigue completando, perfeccionando tu obra en nosotros. Y, Señor, ayúdanos a vivir en asombro, en gratitud, en alabanza, en adoración. Bendito Dios, por lo que tú has hecho, sigues haciendo, Jesús, por lo que tú hiciste, Señor, para darnos a nosotros salvación y vida eterna. Haznos conocerte cada vez más, cada vez mejor, para que arda más y más celo, más y más grosura de celo, de amor intenso en ese altar, Señor. Bendito Señor, te lo pedimos. Gracias por abrirnos tu palabra, por abrir nuestro entendimiento, y gracias por Jesucristo, Señor nuestro. Te damos toda la gloria en el nombre de Jesús. Amén, amén. Gracias, Señor. Bendito Dios, bendito Dios, bendito Dios. Gracias, Jesús, gracias, Jesús. Santificado sea tu nombre. Amén. Gracias, Jesús.